Hola egresados, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un pequeño breve repaso para continuar trabajando con nuestra historia argentina que es tan hermosa. Primero habíamos comenzado, como ven muy bien ahí arriba, a trabajar sobre la palabra democracia y dictadura. Habíamos hablado muchas características de la democracia, en donde decíamos que el pueblo elegía a sus gobernantes, que había libertad de expresión y un montón de características y conjuntos de características muy importantes. A esto también le sumamos que hay una vida democrática y en donde también vimos la diferencia y contrastamos cuando los gobiernos son antidemocráticos. Bien, en esta etapa también pudimos ver que en 1916 es elegido Irigoyen como presidente. A su vez estaba sucediendo una guerra mundial y eso también influyó en su mandato. Vimos muchas características, también cómo crecían esos conflictos como la Semana Trágica, todas las huelgas que sucedían en los talleres metalúrgicos, también en la huelga en la Patagonia había huelgas. Pudimos ver que también se tomaron medidas importantes como la creación de YPF, la reforma universitaria, bueno, todas estas medidas que también sucedían en ese periodo en donde estuvo como presidente Irigoyen. En este video de YouTube también pudimos observar muchísimas fotos, videos de lo que nos aportaba nuestro manual. Enriquecimos mucho más las presidencias de Irigoyen, la presidencia de Alvear, la reforma universitaria, la Semana Trágica, todas las cosas que sucedieron, la creación y la creación de YPF, cómo creció el automotriz en nuestro país. También pudimos ver el principio y el fin de la guerra mundial. Pudimos observar la caída de Wall Street, cómo eso influía en nuestro país, y también observar todas esas imágenes que nuestro manual no nos podía aportar. Y por último cerraba con el golpe de Uriburu en 1930, el 6 de septiembre, ¿sí? Luego continuamos con la presidencia de Marcelo Alvear en 1922, con el fin ya de la Primera Guerra Mundial, y eso lo ayudó mucho en su gobierno, fue más favorable. Luego vimos que nuevamente Irigoyen es presidente en 1928, pero nuevamente le estalla otra crisis mundial que fue en 1929 la caída de la bolsa de Wall Street, que habíamos hablado mucho, cómo influyó el cierre de fábricas y de bancos en otro país, cómo acá influía con la caída de precios, los productores y mucho más. En 1930, el 6 de septiembre, Uriburu hace un golpe de estado aprovechándose de esta inestabilidad y comienza un periodo llamado década infame que duró de 1930 a 1944. Bien, en esta época, como vemos ahí, el personaje que empezó a aparecer y empezó a crecer y a tener mucha más fuerza y mucha más gente a su lado fue Juan Domingo de Perón. Nosotros hicimos toda una guía de qué sucedió cada año, y lo que más resaltamos fue que en 1945, el 17 de octubre, la gente, trabajadores, se movilizaron ellos para pedir la libertad de Perón, porque recordemos que había sido encarcelado. Luego vimos también que en 1946 Perón es presidente de la República Argentina por primera vez, y ahí vimos algunas medidas que tomó. Y comenzamos a ver el otro golpe de estado en 1955, donde se autodenominó la Revolución Libertadora. Y avanzamos donde en 1966 ocurre un golpe de estado encabezado por Onganía. Suceden muchos hechos de violencia y por eso el gobierno militar convoca elecciones y levanta la proscripción del peronismo. Ahí aprovecha Cámpora, un electo peronista en el 73, y es
elegido presidente. Él renuncia a su cargo y convoca elecciones donde gana Perón por tercera vez. Pero en julio de 1974 él fallece y es reemplazado por su tercera esposa, que es María Estela Martínez. Tuvo muchos enfrentamientos durante su presidencia y por eso el 24 de marzo del 1976 ocurre el último golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, donde la violencia existe. Mañana, egresados, vamos a continuar trabajando con respecto al último golpe de Estado de 1976. Vamos a ver algunos testimonios, algunas imágenes y videos para que podamos ver un poquito más qué sucedió en esa fecha, y también vamos a ver cómo fue, como vemos acá, el regreso a la democracia. No fue algo simple, sucedieron cosas, y también quién fue el presidente con el cual volvimos a la democracia, que acá lo van a ver arriba, que es Raúl Alfonsín. Así que los espero mañana en Zoom a las 11, como siempre, con la carpeta, con sus camaritas encendidas y con muchas ganas de aprender y de escuchar un montón de cosas que les va a súper servir. Nos vemos y los quiero mucho. Chau, chau.